Hola, en este video vamos a estudiar la resolución de sistemas de ecuaciones lineales por métodos numéricos. En este video concretamente vamos a repasar algunos conceptos importantes para luego, en una segunda parte, ahí sí, ver los métodos numéricos. Comencemos. Esta es la forma general de un sistema de ecuaciones lineales que tiene n ecuaciones y m incógnitas. Ustedes lo conocen porque lo han visto en álgebra. También se podían escribir en forma matricial. Esta es la matriz de coeficientes, llamada A, que tiene n filas y m columnas, multiplicada por la matriz columna de incógnitas, nos da la matriz de términos independientes. ¿Se acuerdan ustedes cómo se podían clasificar los sistemas lineales de acuerdo a su solución? Había de tres tipos, ¿no? Estaban, por un lado, los que tenían solución única. Se llamaban sistemas compatibles determinados. También había sistemas que tenían infinitas soluciones. Estos se llamaban sistemas compatibles indeterminados. Y había sistemas que no tenían solución y entonces se llamaban sistemas incompatibles. Como nosotros nos vamos a focalizar en la resolución numérica, solamente vamos a poder trabajar con sistemas que tengan solución única. Vamos a estudiar en particular sistemas que sean cuadrados e inversibles. Es decir, la matriz A va a ser una matriz de n por n, ¿sí? La misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Son equivalentes las siguientes proposiciones. Decir que A es inversible, que existe la inversa, que multiplicada por la matriz, a izquierda y derecha da la identidad, es equivalente a decir que el determinante no es nulo, que el rango de A es n, porque todas las filas y columnas son linealmente independientes. El sistema que tenga por matriz de coeficientes a una matriz inversible tiene solución única, es compatible determinado. Y si el sistema fuera homogéneo, la única solución sería la trivial. Vamos a repasar ahora algunas matrices cuadradas especiales. Por ejemplo, la matriz diagonal. Esta la conocen ustedes. ¿Qué era? Era una matriz que fuera de la diagonal tenía ceros, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una. Ven que los valores importantes están en la diagonal, el resto todo cero. Por eso se llama diagonal. Otra matriz que ustedes también conocen, otro tipo de matrices, son las triangulares inferiores. ¿Qué dice la definición? Los A y J tienen que valer 0 si I es menor que J. Es decir, que en este caso los números que están por encima de la diagonal tienen que valer 0. ¿Ven? En esta matriz lo importante está en el triángulo inferior, de ahí su nombre. Otras matrices son las triangulares superiores, que les pasa al revés. Los elementos de abajo de la diagonal son los que tienen que ser sí o sí ceros, ¿no? Por ejemplo, esta. Por eso se llama triangular superior, porque la parte importante está en el triángulo superior. ¿Qué era una matriz simétrica? Era la que era igual a su traspuesta. O se puede decir la que los A y J eran iguales a los AJI. Por ejemplo, esta matriz observamos que tiene simetría respecto de la diagonal principal, ¿sí? Acá viene una definición que posiblemente sea nueva para ustedes. ¿Qué es una matriz de diagonal dominante o diagonalmente dominante? Vemos la definición. ¿Qué nos está pidiendo esta definición? A ver, interpretemos. Si nos fijamos, dice que el módulo de cada elemento de la diagonal debe ser mayor o igual a la suma de los módulos de los elementos restantes de la fila. Por ejemplo, analicemos esta matriz de 4 por 4. En la primera fila, el elemento de la diagonal es el 8. ¿Contra qué lo vamos a comparar?
contra la suma de los módulos de estos tres elementos. ¿Se cumple la desigualdad pedida? 8 es mayor o igual que 6. Por ahora vamos bien. En la segunda fila, el 6, que es el elemento de la diagonal, que ya es positivo, si no hay que tomarlo en valor absoluto, ¿es mayor o igual a la suma de los módulos de estos tres? Sí, 6 es mayor o igual que 5. En la tercera, el 9 tiene que ser mayor o igual a 9, se cumple. Y en la última, 7 tiene que ser mayor o igual que 6, también se cumple. Por lo tanto, esta matriz es diagonalmente dominante. ¿De dónde viene el nombre? Fíjense que los que están en rojo, que son los de la diagonal, son bastante más grandes que el resto. En las matrices que eran diagonales puramente, en el resto tenía que haber ceros, ¿no? Acá no hay ceros, pero hay valores bastante más chiquitos que los de la diagonal. O sea que la diagonal domina, se destaca frente al resto de la matriz. ¿Sí? Bien. Ahora la definición que sigue es una matriz estrictamente diagonal dominante. ¿Qué les parece que va a cambiar en la definición? Claro que el mayor o igual ahora va a ser un mayor estricto, con lo cual esta matriz que tenemos aquí, si bien era diagonal dominante, no lo es en forma estricta, ¿no? ¿Por qué? Porque la tercera fila, acuérdense, ahí está escrita, 9 es igual a 9. Si yo quisiera que sea mayor, no lo cumple. Bueno, ¿qué le pasa a las matrices que son estrictamente diagonal dominante? Acá vemos una propiedad. Son inversibles, son regulares. ¿Y esto para qué nos sirve a nosotros, por ejemplo? A ver, aquí tenemos una. ¿Es estrictamente diagonal dominante? 7 en la primera es mayor estricto que 5. En la segunda 5 es mayor estricto que 3. Y 6 es mayor estricto que 5. Sí. A nosotros nos va a servir ¿para qué? Si esta fuera la matriz de coeficientes de un sistema lineal, solamente observando que es estrictamente diagonal dominante, ya sabemos que es inversible, que el sistema tiene solución única, sin necesidad de calcular el determinante, por ejemplo, que llevaría más tiempo, ¿sí? Bien. Vamos a ver también ahora una definición que seguramente no conocen de álgebra. ¿A qué se llamará radio espectral de una matriz cuadrada? La definición dice así. Si tengo una matriz cuadrada, el radio espectral es el máximo valor absoluto de los autovalores de A. Es decir, hay que calcular los autovalores y el que tenga el módulo más grande, ese va a ser el radio espectral de A. Bueno, ¿vamos a ver un ejemplo? ¿O ustedes no se acuerdan qué eran los autovalores de una matriz? Aquí les puse la definición por las dudas. ¿Se acuerdan? A ver ahora, si teníamos una matriz cuadrada de n por n, un valor K puede ser, es un cuerpo, ¿no? Puede ser los reales o los complejos. Nosotros en general acá vamos a trabajar con reales. Se dice entonces que un número lambda es autovalor de una matriz si existen algunos vectores que no sea el nulo, tal que la matriz por el vector sea igual a lambda por el vector. Y a esos vectores se los denomina autovectores. Bueno, esto ustedes lo vieron en álgebra. Utilizaban autovalores para hacer la rototraslación de cónicas, así que seguramente algo se tienen que acordar. Acá tenemos nuevamente la definición y vamos a ver cómo se calculaban, ¿sí? De acuerdo a la definición, yo ahora los voy a llamar X. A por X tiene que ser igual a lambda X, ¿sí? Lambda son los autovalores, estoy llamando X a los autovectores, ¿no? Le multiplico la identidad que total es elemento neutro. Y ahora paso restando. Puedo escribir esto como A menos lambda I por X. Que tengo acá un sistema de ecuaciones homogéneo, donde la matriz de coeficientes es A menos lambda I. Como la definición exige que haya vectores fuera del nulo que cumplan esto, necesitamos que este sistema tenga infinitas soluciones. O sea que el determinante de A menos lambda I tiene que valer 0.
De aquí, cuando uno plantea esto en una matriz concreta, esto es un polinomio que se denomina polinomio característico. Y las raíces de este polinomio son los autovalores de la matriz. Veamos un ejercicio, así lo entendemos mejor. Si nos piden hallar el radio espectral de esta matriz A, que es de 3×3, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, habíamos visto que hay que hacer A menos lambda por identidad, que consiste en restar lambda a los elementos de la diagonal, ¿no? Como acá lo pongo. Ahora tenemos que desarrollar este determinante. Por ejemplo, yo elijo desarrollar por tercera columna, porque es la que tiene un solo elemento no nulo. Entonces va a ser el elemento 4 menos lambda por el determinante que resulta de suprimir su fila y su columna. Bueno, haciendo distributiva, ¿sí? Ahí adentro, acomodando un poco, juntando los términos de igual grado, nos queda así, y factoreando la cuadrática, nos queda de esta manera. Ahí está, estos son pasos algebraicos que ustedes seguro lo saben hacer. ¿Quiénes son las raíces ahora que este polinomio está totalmente factoreado? Son el 4, el 3 y el 1. Las tres dieron positivas, ¿sí? Si hubiera alguna negativa, se tomaría igualmente en módulo, ¿no? Para calcular el radio espectral. ¿Cuál es la que tiene mayor módulo de estas tres? El 4. Por lo tanto, como el radio espectral era el máximo en módulo, en este caso el radio espectral de A es 4. Ya lo tenemos calculado. ¿Sí? Bueno, tenemos que ver ahora a qué se llama norma vectorial. Una norma vectorial es una función que se le aplica a los vectores y devuelve números reales que cumple, primero, el axioma de positividad. ¿Las normas siempre son positivas o son cero solamente en el caso del vector nulo? El segundo axioma es el de homogeneidad. La norma de un número por un vector es el módulo del número por la norma del vector. Y el tercer axioma es el llamado desigualdad triangular. La norma de una suma tiene que ser menor o igual a la suma de las normas. Esto es la definición de norma vectorial. Quiere decir que cualquier función que se le aplique a los vectores y devuelva un número y cumpla con todos estos requisitos, se puede tomar como una norma vectorial. Pero ¿cuáles son las más utilizadas? Una es la llamada norma P. La definición es esta. Si yo tengo un vector de n componentes, la norma P se calcula haciendo la raíz de índice P de la suma, fíjense, de los módulos de cada componente elevadas a la P. ¿Les suena al conocido con algún valor de P? Claro, con 2. Si nosotros calculamos con P igual 2, es la norma que usualmente usamos ¿dónde? En geometría, para calcular el módulo de un vector. Pero también hay otro tipo de norma, que es la norma infinito. ¿En qué consiste? En tomar el máximo de los módulos de las componentes. Es así de sencillo. Vamos a verlo en un ejemplo. Supongamos que tenemos este vector de 3 componentes. Si yo tuviera que calcular la norma 2, que es la que estamos nosotros acostumbrados, es raíz cuadrada, ¿ven? Del primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado. Hay que hacer todo este cálculo y vamos a obtener este valor. En cambio, si quiero calcular la norma infinito, lo sacamos a simple vista. Miramos las 3 componentes. ¿Cuál es la más grande en módulo? Es 4,13. Y ya está. ¿Ven que es mucho más práctica? Bueno, ¿para qué vamos a utilizar nosotros las normas vectoriales? Para poder calcular distancia entre dos vectores, que se define como la norma de su diferencia. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio que nos dan este vector 1, este vector 2 y nos piden que calculemos la distancia. Primero vamos a hacer B1 menos B2, ¿sí? Restando componente a componente.
Y ahora, ¿qué norma podemos utilizar? Si usamos la infinito, que era la más práctica, ya lo sacamos a simple vista. ¿Cuánto sería? Sería 0,14. Y la última definición que estamos repasando en este video es el de normas matriciales. También una norma matricial es una función que ahora se le aplica una matriz cuadrada, esto es solo para las cuadradas que sirve, que devuelve números positivos o cero, hasta ahora es igual que la vectorial, solamente vale cero cuando se trata de la matriz nula, se cumple el axioma de homogeneidad, se cumple la desigualdad triangular con la suma, pero además, en este caso, se debe cumplir esta otra desigualdad con el producto matricial. La norma de un producto tiene que ser menor o igual al producto de las normas. Esta entonces es la definición de norma matricial y cualquier función que cumpla con estos requisitos se puede adoptar como una norma. Aquí también hay varias. Vamos a ver las más comunes. Una se llama la norma 1. ¿En qué consiste? Acá está. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice, primero hay que sumar los elementos de una misma columna. Eso hay que hacer en todas las columnas. Y luego elegir el mayor valor. Vamos a ver en este ejemplo que es muy sencillo. Me dan esta matriz de 3×3. Primero voy sumando por columna los módulos de los elementos. O sea que en la primera columna hago 1 más 1, 2. En la segunda, 2 más 1, 3. En la tercera, 7 más 2, 9. Ahora de estos tres numeritos elijo el más grande, que obviamente es el 9. Entonces, en este caso, la norma 1 de esta matriz dio 9. Hay otra norma que se llama norma infinito. Miren la definición, parecida a la otra, pero al revés en este caso. Se suma por fila y después se saca el máximo, con lo cual, en esta misma matriz anterior, tendríamos acá 8, la suma de esto es 4 y esta 2. Con lo cual, en este caso, la norma dio 8. Las normas no tienen que dar lo mismo, pero ustedes en un ejercicio, si dicen, bueno, voy a tomar tal norma, en todas las matrices que tengan, que estén trabajando, hay que tomar la misma. Y hay otra norma más que se llama norma 2. ¿En qué consiste? Como dice aquí, es hacer la raíz cuadrada del radio espectral de A asterisco por A. ¿Qué es A asterisco? Es la traspuesta conjugada. Si nosotros trabajamos con números reales, el conjugado de un real es el mismo número, así que A asterisco sería directamente la traspuesta. Por ejemplo, la misma matriz anterior, ¿sí? Vamos a tratar ahora de calcular la norma 2. ¿Qué debemos hacer entonces? Primero vamos a calcular cuánto daría A asterisco por A, que A asterisco es la traspuesta en este caso porque son todos números reales, ¿no? Ahí está, vamos a efectuar el producto, acuérdense que hay que hacer toda una fila por toda una columna. Yo acá ya tengo el resultado, da esto. Esta es la matriz a la que hay que calcularle ahora el radio espectral. ¿Y en qué consistía eso? Primero hay que hallar los autovalores. Bueno, para los autovalores hay que plantear este determinante, ¿no? Habrá que resolverlo, en este no hay ningún cero. Bueno, con paciencia vamos a llegar a este es el desarrollo de lo que quedaría el determinante. Acomodándolo, nos queda este polinomio cúbico. Este es el polinomio característico. ¿Y cómo sacaremos las raíces? Nosotros ya conocemos métodos, ¿no? Podemos usar Newton-Raphson o punto fijo, bisección, etc. Bueno, de alguna de esas maneras se va a obtener, en este caso, que este es el mayor lambda tomado en módulo. Por lo tanto, la norma 2 de la matriz A es la raíz de este número, es decir, 736. Esta norma obviamente es mucho más trabajosa que las otras dos que se sacaban muy rápidamente, ¿no? Les dejo entonces un ejercicio para que ustedes calculen las tres normas de esta matriz. Es de 2×2, así que no va a ser tanto.
la norma 2 más que nada. Las otras son rapidísimas. Y continuaremos en el próximo video donde les voy a explicar los métodos iterativos. Así que espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.